junto a la fábrica trubia que viva, Grago, que Grago viva, que viva, Grago toda la vida. Viva Grao, non puedo decir que muera, tengo allí los mios amores, pero aunque no los tuviera, la mio morena que no me aguarde, que vivo lejos y llego tarde. José Martínez, Laude Martínez, encantado. Un placer. ¿Por qué empieza José Martínez a tocar y a enredarse en la música? Bueno, un poquillín supongo por una tendencia natural de cualquiera, ¿no? Y en mi caso un poquillín ayudado, ¿no? O encaminado por la figura de mi padre, que en paz descanse, Santiago, que él, aparte de llevar toda la vida cantando en el coro de Grao y de tocar la guitarra, y era muy aficionado a escuchar música, yo que sé, en casa, en el coche, siempre nos ponía pues mucho blues, mucho rock setentero sobre todo, fue con lo que me crió yo, aunque también escuchaba otro tipo de músicas, ¿no? Y entonces un poquillín, sobre todo, yo lo que más me impactaba era cuando ibas a dar alguna speech igual, que de aquella había muchos por Grao, y ponerse a cantar, y sacaba a tu padre la guitarra y ponerse a cantar ahí, y yo flipaba, y decía, esto que yo quiero hacer esto. Pero tu padre andaba a la mar, anduvo a la mar también. Sí, mi padre era capitán de la Marina Mercante, sí. Lo que pasa es que luego llegó un momento que de cholo, no iba a estar todo el día por ahí, por la mar, pero sí, él navegó mucho. Sí. Y también podía haber sido un emprendedor, porque hizo cosas. Yo era un paisano muy especial porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, cambió los barcos, ¿no? Y la expedición aquella famosísima, que fuera la primera expedición de un barco a la española a la Antártida, pues pocos años después de aquello, cuando te das cuenta, puso una granja de mirucos, una empresa de abono aquí en La Mata, que la conocéis, tuvisteis varias veces allí. Entonces yo era un paisano un poco impredecible. Aquello fue un hito histórico, ¿no? Agarraron entre él y otro paisano que se llama Javier Babé, que es el padrín de mi hermano, ocurrió ellos la locura de hacer un barco velero, una goleta, que en su momento, siempre lo decía mi padre, y era de ese tipo de goleta, que yo no entiendo del tema técnico, y era la más avanzada del mundo, de la más moderna, la que aparatos más modernos tenía, de localización, de navegación, bueno, insisto que yo no entiendo del tema. Y agarraron y hicieron una expedición científica pues con biólogos, con geólogos, etcétera, etcétera. Yo es que me queda tan lejos que los detalles no me quedé con ellos, ¿no? Pero fue un hito histórico, agarraron y fueron hasta la Antártida, además a vela, ¿sabes? Y fue la primera expedición española que fue en barco a la Antártida, siempre especificaba él, abría paréntesis y decía que fue y volvió, porque hubo algunos otros que fueron pero no volvieron. ¿Por quién tienes tú musicalmente, José? Es muy difícil de contestar tengo influencias de todo tipo. La principal, desde luego el rock, pero no ni la única ni muchísimo menos. Sí que es verdad que en los primeros años de mi cultura musical lo que más escuchaba era eso, rock setentero sobre todo, pero también escuchaba clásica, también escuchaba algo de tradicional, también escuchaba, en mi casa escuchábase mucho salsa, por ejemplo, escuchábase, yo qué sé, algo de algún disco había por ahí de clásico, de ópera, de Pavarotti, de ese tipo de gente. Entonces es muy difícil. Luego en los últimos años yo fui escuchando un poquillín de todo. Últimamente escucho mucho jazz, por ejemplo, músicas del mundo, gustame mucho lo africano. Es muy difícil decir, tiro por este palo o por el otro. El formato underground, que ahí juegas un poco con el underground también. Totalmente. Sí, ¿no? Está bien el nombre. Ahí tienes un formato más tranquilín, más
más tirando, no cantautor, pero sí casi a, bueno, Sí, sí, va por ahí, va por ese camino. Yo se fue un poquillín porque llevaba, a ver, el mi entamu como músico fue yo solo en casa, ¿no? Tocando y cantando, tocaba canciones de Eric Clapton, de los Dire Straits, de toda esta gente. Luego la siguiente fase fue grupos de rock aquí en Grau. Y luego fue cuando me metí un poco a lo tradicional, pero llevaba, cuando entamé con lo de Underground, llevaba mucho tiempo tocando con grupos de diferentes tipos, ¿no? Pero tocando con grupos. Y hubo una temporada que tocaba con muchos grupos. Y llegó un momento que apetecíame retomar a lo mío, a la soledad y a los mis orígenes que eran yo con la guitarra en casa y era un poco el emular un poquillín a mi pa, que mi pa nunca tocó en ningún grupo también y era él con la guitarra. Yo estudié en León, la licenciatura en Ciencias Ambientales, luego acabé en el 2001 y al poco estudié también por influencia de mi pa y de conocidos de él, recomendaronme hacer el título de Prevención de Riesgos Laborales y trabajé en varios trabajos relacionados con eso, al principio más esporádicos, luego el último que tuve, que era el que más me duró, y era el montaje de parques eólicos, por ejemplo, y allí fue cuando empecé a ver que aquello, el tipo de vida, sobre todo, el trabajo no me disgustaba, pero el tipo de vida que llevabas no me iba, o sea, dejábate muy poco margen a lo que lleve la propia vida, ¿no? Y entonces empecé a plantearme otras cosas. Luego pasé por otra fase de trabajar en la empresa familiar y vi que aquello tampoco ya era lo mío, no me convencía del todo. Y luego poco después fue cuando ahí tuve un cambio ya de vida así relativamente fuerte, ¿no? Que fue cuando enfermó mi padre y cuando murió, que esto fue finales del año 2010, y a partir de ahí ya fue cuando, más o menos ahí fue cuando dejé de trabajar con la familia. Y ahí fue cuando empecé a plantearme bastante en serio lo de la música. Hoy allí de los mares te llegora y hagáis caer los dos telares porque ha de es que te eches con otro galán hasta la aurora. Vengo a cantarte la parrandada, haga y te llegora la tu ventana. Marchó pa' Cuba, muerto de dolor. Haga ahí quien pudiera escaecer el amor. Yo descubrí, ya con la carrera casi acabada, descubrí que había otro mundo, ¿no? En la música tradicional en Asturias, y era un mundo que me apasionaba, me encantaba y que me lo había perdido, ¿no? Y entonces tuve como una fase ahí de investigación y de meterme, como de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Siempre recuerdo la sensación que tuve en el primer concierto que yo vi de Felpeyu, que fue año 2000, yo creo, aquí al Yao, en el parque de aquí de Grau. Y yo aluciné de lo que me gustaba y de que yo no sabía que había aquello. Luego, poco después, vi un concierto de Jan de Cubel en Llanes y también aluciné. Entonces, poco a poco fui investigando. Poco después fue cuando me trasladé para Xixón, año 2004 o así, 2005, y ahí empecé a conocer a gente del ambiente, de la cultura asturiana. Fue cuando me metí en la Escuela de Música Tradicional de la Quintana, entamé a tocar la guitarra, pero con otro sistema de afinación diferente que es el más habitual en la música folk. Empecé a tocar en grupos de folk y entonces como que de alguna manera parecióme, no es que me parezca más interesante ni menos que el rock, que yo lo que tocaba antes, y que parecióme de alguna manera que estaba recuperando un tiempo perdido, ¿no? Y de alguna manera como que también hay otro aspecto, que es que el rock toca muchísima gente en todo el mundo, ¿no? La música asturiana no, o la tocamos nosotros o no la toca nadie, ¿no? De Antonio
cantón. Torna, torna la bien tornada, torna la que non poté, la mio coraggio.